Hola niñas y niños, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 3, a tu asignatura de conocimiento del medio de segundo. El tema de hoy es: los objetos son parte de nuestra comunidad. ¿Ya están listos? Vamos a darle la bienvenida a la maestra Abril. Hola maestra Abril, ¿cómo estás? Hola Pili, qué gusto me da verte. Te saludo con la mano en el corazón. En el corazón. Y también saludamos a todas las niñas y niños que nos están viendo desde su casa. Como ya se dieron cuenta, hemos venido hablando en clases anteriores acerca del museo y ha sido muy interesante. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver también con los museos y que es la parte más importante de ellos. ¿Saben a lo que me refiero? Pues son los objetos que hay dentro del museo. Yo estoy segura que ustedes allá en casa tienen algún objeto que lo guardan con mucho cariño, que lo tienen a lo mejor en una cajita, en un cajón, lo tienen en un lugar muy especial para que tampoco se maltrate. ¿Tú, Pili, tienes algún objeto que guardes así con mucho cariño? Pues tengo una cajita musical que la conservo desde que era niña y lo mejor de todo es que todavía sirve. Me imagino que esa cajita musical la estás apreciando mucho, la guardas con mucho cariño. Sí. Esa cajita, ¿saben algo? Lo más interesante, aparte de la forma o de que tiene un sonidito, es la historia que hay detrás de esa cajita. Así es, porque esa cajita es el primer juguete que me regaló mi mamá. ¡Qué bonita historia! Entonces, ese juguete ya tiene algunos años ahí guardadito. Así es. ¡Qué bien! Allá en casa, ¿ustedes qué tienen guardado? ¿También algún juguete? Yo me acuerdo que mis alumnos, Pili, algunos de ellos guardaban algunas o estampas o tarjetitas, algunos sus juguetes. Incluso yo tenía un alumno que guardaba una de sus cobijitas de cuando era bebé. ¡Guau! Allá al lado tenía un zapatito así súper chiquito, era muy curioso, pero lo guardaba con mucho cariño. Lo más interesante era que cuando veíamos ese objeto, estaba hecho de un material muy diferente a como actualmente están hechos los zapatitos. Esto poco a poco lo vamos a ir viendo en nuestra clase, también cómo los objetos nos van demostrando una historia, pero sobre todo, ¿saben algo? También tiene que ver con las costumbres y tradiciones de un lugar. Así es. Como ya hemos visto entonces, los objetos forman parte del museo. Aquí, por ejemplo, tenemos el salón del maestro Dani, que nos dejó todo su museo armado. Lo hicieron durante diferentes clases, lo estuvimos trabajando e incluso lo visitamos. Así es, me acuerdo perfectamente de esa clase. Tiene absolutamente de todo, también lo vamos a ir viendo poco a poco, pero díganme algo. ¿Recuerdan exactamente qué es un museo? ¿Se acuerdan de qué significa esa palabra? ¿Tú te acuerdas, Pili? Pues un museo es un lugar donde se conservan y se preservan algunos objetos valiosos que justamente nos hablan de alguna comunidad o de algún lugar o de una época. Claro, y para que quede un poquito más claro, Pili, vamos a poner su libro de conocimiento del medio en la página 156. Háganlo. Ahí en el apartado de mis nuevas palabras tenemos que es un museo. ¿Me ayudas a leerlo, Pili? Claro que sí. Museo, lugar en donde se guardan y exponen diferentes objetos que son valiosos para una comunidad. Precisamente lo que nos estaba diciendo Pili, son las cosas importantes de un lugar y que también tienen relación con la historia, con las personas, y estos objetos nos van a demostrar también las partes de las costumbres y tradiciones que tiene ese lugar. Como vimos ya con el maestro Dani, hay diferentes tipos de museos. Unos, por ejemplo, los estuvimos revisando, hay museos de historia, de ciencias, incluso hay algunos museos que son específicos para las niñas y niños. Ah, ¿es verdad? De estos donde puedes entrar y pueden tocar y puedes hacer diferentes cosas. Por ejemplo, aquí en el Museo del Maestro Dani tenemos algunas partes donde también podemos tener interacción con algunos objetos. Por ejemplo, tenemos el juego de las canicas, también la pirinola. La pirinola. Estos sí los podemos tocar. También aquí, por ejemplo, detrás de mí tenemos una ruleta que es muy divertida, que trata de los animales y su clasificación. Vamos a encontrar diferentes tipos de museos. Ahora, hay algo importante que también lo estuvieron revisando con el maestro, y es que los museos actualmente también tienen tecnología. En algunos, por ejemplo, Pili, cuando vamos aquí en la Ciudad de México tenemos uno, por ejemplo, la historia natural, que cuando entras te puedes sentir incluso como en la época de los dinosaurios. Es verdad, porque hay unos esqueletos y unas esculturas muy grandes, ¿verdad? Claro, los colores, las luces, que incluso cuando tú vas entrando te sientes en esa época de los dinosaurios, te sientes en ese ambiente, puedes ver las plantas. Junto a ellos. Claro, todos tus sentidos se ponen en alerta, y de esta forma también podemos
vamos a entender un poquito más de qué trata ese museo. Vamos a comprender lo que ocurrió. Como ustedes saben, en muchas ocasiones o en la mayoría, nosotros todavía no habíamos nacido. Así es, maestra. Si no existieran los museos, no sabríamos cómo eran los dinosaurios, por ejemplo. La historia de nuestro país, algunas pinturas, hay mucha información que tenemos que conocer. Para continuar la clase, yo los quiero invitar a que pongan su libro de conocimiento del medio en la página 162. Ustedes lo van a tener ahí en pantalla. Ahí está. Con todo lo que veamos hoy, ustedes van a poder resolver la actividad que ahí tenemos. Pónganle una marquita y si te preguntan, Pili, tú ya sabes que es la página 162. 162. Ahora, antes de continuar, quiero que vayan a ver un museo. Este museo es muy interesante porque nos va a contar algo muy importante. No les voy a decir de qué, para que pongan mucha atención. Al regreso vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿te parece? Me parece muy bien. Entonces, vamos a ver ese video. Pongan mucha atención. Adelante. Vamos, ven, te invito. Estamos en el antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, que en su momento fue sede de la Secretaría de Comunicaciones. Lo maravilloso de este lugar es que precisamente te habla de todo el proceso de las telecomunicaciones, no solamente el telégrafo, sino hasta la moderno, que es el satélite. El prefijo tele es a distancia y grafos pues es escritura, entonces es una escritura a distancia. El telégrafo estaba compuesto de una llave, una magneta, entonces lo que se hace es que es punto y raya, es un código de carácter binario, y entonces para eso utilizamos literal el punto del dedo para hacer esto. Y la raya es más lenta. Yo voy a mandar un mensaje, entonces lo que tiene que hacer la otra línea es cerrar su llave. Yo tengo abierta mi llave y entonces empiezo a mandar un mensaje de auxilio, el famoso SOS. Entonces tengo ya mi llave abierta, entonces empiezo a manipular, después la O y luego otra vez la S. Entonces, y si lo hacemos rápido es... Entonces, claro, tienes que tener habilidad para conocer la diferencia entre un punto y una raya, ¿no? 30 años después de que se comienza el desarrollo del telégrafo en México, o sea, para 1879 se trae el teléfono a México. Solo que el teléfono no le gusta mucho al general Díaz. ¿Y por qué razón? Porque si yo me quiero comunicar, digamos que yo soy afortunado y vivo en esta ciudad, y tengo yo la línea número 3 y quiero hablar a la línea número 5, lo que yo hacía es que agarraba y magnetizaba mi teléfono, mi aparato telefónico, y magnetizar es agarrar una manivela del aparato y estarle dando vueltas. Y lo que hacía es que sonaba en una central y allá la operadora le decía, ¿con quién quiere hablar? No, quiero hablar a la línea número 5. Entonces, pero yo sigo magnetizando. Entonces ella decía, bueno, lo voy a comunicar con la línea número 5. Entonces sonaba el teléfono en la línea número 5 y ella tenía que magnetizar, descolgaban y te preguntaba a la operadora, ¿buena comunicación? Y tú respondías, buena comunicación. Y le preguntaba al otro, ¿buena comunicación? Y también la gente decía, buena comunicación. Y de ahí salió él, bueno, la respuesta que tenemos en la actualidad. Entonces el teléfono llega y, como ella dice, alguien, la operadora se va a enterar de lo que están hablando, este medio de comunicación no me gusta mucho. Entonces se quedó en el país, pero el que siguió teniendo más fuerza fue el telégrafo, porque efectivamente el desarrollo del ferrocarril lo está impulsando cada vez más y más y más, y con Díaz es el gran desarrollo del telégrafo. ¿Cuánta información nos puede dar un museo? ¿Te diste cuenta? Claro que sí, qué interesantes datos. Yo no lo sabría si no existiera este lugar, por ejemplo, este museo. Claro, imagínense de dónde entonces ya viene la palabra bueno cuando contestas, cuando te llama una persona, desde hace mucho tiempo atrás. Y esto lo pudimos aprender en el museo. Los museos se encargan también de hablarnos de la historia, como ya lo hemos visto. Miren, yo quiero enseñarles algo que tengo guardado desde hace muchos años. Bueno, no tantos, porque soy todavía muy joven, pero quiero enseñárselos. Miren. De este lado dejé, quiero mostrarles cómo antes se guardaban los videos. Aquí, por ejemplo, tenemos una película de mi bisabuelita. ¡Wow! Aquí se guardaba. Y entonces lo metíamos dentro de una cajita y lo podíamos reproducir. Y ahí podíamos ver todo lo que habían grabado ese día tan especial. De hecho, para reproducir ya casi no existen algunos aparatos donde los podamos meter. Después cambiaron y había uno que era un poquito mucho más grande, que también yo guardé. Incluso imagínense que aquí
me grabaron cuando yo salí de la primaria. ¡Guau! Aquí está guardado. Ahora cada vez son más pequeños y con el paso del tiempo también fueron cambiando. Claro, ahora los videos, perdón, se pueden guardar hasta en el celular. Sí, los podemos guardar efectivamente en nuestro celular, incluso hasta en pequeñas memorias. Es Seguramente los niños y los niños ya los conocen. Poco a poco hemos visto cómo ha ido cambiando el tiempo, pero sobre todo podemos saber qué es lo que pasaba en esa época cuando los podemos saber a detalle. El museo tiene cosas importantes, Pili. Lo primero que tiene que hacer es recolectar las cosas. Por ejemplo, a lo mejor podríamos hacer un museo que tiene que ver con la información de cómo se transmitían antes los videos. Entonces tienen que recolectarlas, juntarlo todo para que después los puedan cuidar, lo que tú hacías con tu juguete, con tu cajita. Sí, hay que cuidarlo. Para que se pueda preservar y el paso del tiempo tampoco empiece a dañarlo. O incluso, por ejemplo, en algunos museos, por ejemplo, aquí en el del maestro Dani, hay algunos objetos que no podemos tocar para que se sigan guardando. Probablemente el de las plantas, porque si yo me pongo a jugar o empiezo a hacer cosas con ellos, los voy a maltratar. Claro. Eso evitará que otros niños y otras niñas puedan entonces entender o ver de qué se trataba. Después de eso tienen que estudiar, tienen que ver cada detalle, cada cosita que había ahí para que puedan entender a lo mejor de qué material está hecho, cómo se construyó, qué información tiene y finalmente ponerlos a la vista del público para que puedan visitarlos, así como ustedes lo hicieron en su casa. Recuerden que hicieron su museo y entonces invitaron a sus familiares y de esa forma todos se enteran de lo que hay en ese museo. Así es, sí vimos cosas increíbles en los museos que los niños nos presentaron. Fíjate que aquí en la Ciudad de México hay un museo muy interesante. Les voy a contar un poquito la historia súper rápido de esta persona. Cuando era niño empezó a guardar diferentes juguetes. Ajá. Juntaba algunos de alguna forma, de papel, de cartón, algunos carritos. ¿Y qué creen? Después se dio cuenta que eran tantos que hasta puso su propio museo. ¡Guau! Y quiero que lo conozcan, es el Museo del Juguete. Ese Museo del Juguete lo encontramos aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Doctores. ¿Les gustaría conocerlo? ¿Te gustaría? Ay, claro que sí, vamos a ver el Museo del Juguete. Vamos a verlo, atentos. Nos encontramos con el arquitecto Roberto Shimizu, él es el creador de este museo. Roberto, bienvenido, muchísimas gracias por recibirnos y por abrir este espacio. Y vamos a empezar por el principio, Roberto. ¿Cómo surge la idea de abrir un museo? Yo nací en el 45, aquí a la vuelta, y la tienda pues, era una juguetería. Entonces yo iba a la tienda y sacaba un juguete y lo guardaba, iba a otro, y iba haciendo cajas, las iba cerrando. En esos tiempos no había cinta canela, sino se amarraban, y las iba echando en la bodega. Entonces la colección se hizo de una magnitud extraordinaria, yo no sabía, pero hay una regla, ¿no? Colección que no se comparte es una colección que no existe. ¿Por qué coleccionar juguetes? En primer lugar por la tienda, ¿no? Que era juguetería, pero en segundo lugar porque México era un gran país, era un país, había muchas carencias, pero era un país muy feliz. Entonces yo lo que coleccionaba no era en sí juguetes, sino lo que me hacía feliz. Y una cosa muy importante, había una cantidad tremenda de cosas hechas en México, ¿no? Es lo que yo considero que es la época de oro de México. O sea, después de la Revolución vienen las grandes manifestaciones de la cultura popular mexicana, ¿no? Que cómo junté esta cantidad, eso sí no lo sé, porque la colección tiene millones de piezas, no uno, varios millones de piezas, ¿no? Y la mayoría de ellos juguetes, ¿no? Pero tiene libros, fotografías, tiene discos, tiene películas, catálogos, tiene cantidad de material gráfico. ¡Qué bonito! ¿No les dieron ganas de poner su propio museo? Claro que sí, además me gustó mucho algo que él dijo, que no tiene que ver con que no nada más es acumular y acumular objetos. Él juntaba objetos que lo hacían feliz. Eso es bien importante. Por eso ahora vamos a hablar de este tema tan importante, que los objetos tienen que ver con algo y con una historia muy personal. Así es. Fíjense, yo guardo de todo, pero hay un objeto que también guardo desde que era niña que me regaló mi mamá. A ver, ¿qué es?
Este objeto, por ejemplo, son 2 delfines. Y mi mamá decía que uno era ella y el otro era yo. Ay, qué bonito. Pero fíjense, hay algo muy interesante en esta, que por ejemplo, en la actualidad podemos ver que con la tecnología las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, yo tengo que ponerlo de cabeza, tengo todavía que agitarlo, y cuando lo volteo, puedo ver entonces cómo todos los papelitos que tienen adentro se mueven. Así es. En la actualidad yo he visto algunos que ya nada más con un botoncito lo aprietas y se mueve. Ajá, y se empieza a mover por todos lados. Cuando yo me puse a verlo ya a detalle, cuando iba a hablar acerca del museo, me di cuenta entonces del material con el que estaba hecho, que ya casi no se puede encontrar, que algunos ya tienen tecnología, tienen hasta el agua de color, cómo las cosas van cambiando con el tiempo. Así es. Ustedes allá en casa, ¿qué tienen? ¿Cuántas cosas han guardado? Seguramente, y si ustedes se dan incluso alguna vuelta en el cuarto de sus abuelitos, van a encontrar un sinfín de objetos con mucha historia. Lo voy a dejar por aquí. Está muy bonito. Muchas gracias, lo guardo y para mí es algo muy importante. Ahora, como ya hemos venido viendo, los objetos tienen también que ver con todo lo que ocurre en nuestra comunidad, con las costumbres y tradiciones. A mí me llamó algo mucho la atención en la clase del maestro Dani. Miren, y justamente está detrás de mí el rebozo. El rebozo de su abuelita, que nos contó la historia. Claro, y fue con el que le pidieron matrimonio. Así es. Tiene una historia muy bonita detrás de todo esto. Y no dudaría que ese sombrero es de su abuelito. A lo mejor, porque fueron una pareja y siguen siendo una pareja muy bonita. Entonces, en muchos lugares, por ejemplo, de nuestro país, no en todos se utiliza el rebozo. En algunas comunidades, en otras se utiliza algo diferente, porque recuerden que también la ropa tiene que ver con el entorno, incluso hasta con el clima. Sí. Pero nos habla un poquito de la historia. Por ejemplo, hay algunos bordados en algunos rebozos que nos cuentan sobre qué cosas se practican en su comunidad. Algunas tradiciones, cómo festejan algunas fiestas o cómo conmemoran algunas fechas importantes. Para eso quiero que también vean un video muy especial. Es de la comunidad Amusgo. Vamos a viajar hasta esta comunidad y vamos a entender un poquito acerca de lo que ellos hacen, para que entonces nos demos cuenta la relación que hay entre el objeto, las personas y el entorno con su comunidad. ¿Te gustaría Suena verlo? muy interesante, claro que sí, vamos a verlo. Pongan atención, adelante. El guiso como este es sencillo, no trae ni un dibujo. Cuando te lo pones debe de quedar un poquito más arriba del nagua para que se vean los dos así. El bordado, que es como el que hace mi tía, no se usa telar. Con una aguja y estambre se le van bordando el dibujo, queda muy bonito. Y el último, el tejido, el de adevera tradicional, el más difícil y el más bonito, el que hago yo. Huipil de Xochitlahuaca, palabras muy humildes, yo te voy a descifrar. Con palabras muy humildes, yo te voy a descifrar. Huipil de Xochitlahuaca, qué lindo y hermoso estás. Huipil de Xochitlahuaca, qué lindo y hermoso estás. Usan tus lindas mujeres y ese orgullo tropical. Usan tus lindas mujeres y ese orgullo tropical. ¡Wow! ¡Qué belleza! Qué bonito el huipil que ellos hacen y representan la parte de la historia de su comunidad. Les mandamos un saludo muy grande porque hacen algo muy bonito. Ahora, vamos a continuar con nuestra clase.
¿qué te parece si hacemos una divertida actividad? Me parece muy bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Quiero que pongan mucha atención porque esta actividad tiene que ver precisamente con lo que hemos venido viendo en nuestra clase y no solamente en esta, con todo lo que hemos aprendido también en las clases del maestro Dani, que se han puesto bastante interesantes. Ay, ya sé, y vamos a ver de qué se trata. Primero te propongo algo y vamos a cambiarnos De lugar. Claro que sí. Aquí tengo guardada la actividad en nuestro librero, te la voy a pasar. A ver, Pero pongan mucha atención allá en casa. muy atentos todos. Fíjate que 3 de nuestros niños nos mandaron algunas cartas, niñas y niños. Estas cartas te voy a pedir que por favor me ayudes a leerlas Claro en que voz sí. alta. Y te voy a mostrar unas imágenes. Atentos allá en casa para que por favor le puedan ayudar a Pili y entonces tú me puedas decir con la ayuda de las niñas y los niños a cuál imagen corresponde. Me parece muy bien. A ver, ustedes me van a ayudar. Claro, una vez que hayas terminado, bueno, te voy a dar a elegir la que tú quieras. A ver, con la de abajo. Muy Está bien. Vamos a Sácala, por comenzar. favor. Aquí está la carta y dice: hola amigas y amigos, me llamo Fernanda y vivo en Nuevo León. Hace poco puse atención en la forma en que mi mamá cocina y descubrí que usa una piedra para moler algunos alimentos como los chiles para la salsa. Me platicó que se llama molcajete, mismo que le enseñó a usar mi abuelita y a su vez a ella le enseñó su mamá. Significa que va pasando de generación en generación y seguramente yo también cuando sea grande lo usaré. Aquí en la comunidad todas las familias tienen uno. Ella nos está hablando de que su mamá cocinaba. Claro, ahora te voy a mostrar las imágenes. Ajá. Les voy a pedir ahí en casa que pongan mucha atención y que traten de relacionar la información que nos mandó su compañera Fernanda con algunas de las que aquí tengo. ¿Te parece? Me parece muy bien. Vamos a lentamente, verlas. por favor, velas viendo. Esta es la imagen número 1. ¿Qué podemos observar ahí, Pili? Ahí estoy viendo a una mamá con una niña que le está haciendo un trenzado en su cabello y tienen unos huipiles muy bonitos, pero yo no veo que tengan un molcajete. Entonces vamos a revisar la imagen número 2 y tú me dices si tiene que ver con la información y la carta que nos mandó su compañera. Ahí lo que estamos viendo es una máquina de escribir antigua. Tampoco nos sirve para cocinar, ¿verdad? No, Entonces creo que no. tampoco es un molcajete. Está muy bonita esa máquina. Vamos a ver una más A ver, y me dices si tiene que ver con esa información. ¿ustedes qué dicen? ¿Esa imagen sí corresponde con lo que nos dijeron? Yo creo que sí. Ese es un molcajete y ahí se pueden hacer unas salsas deliciosas como las que hacía la abuelita y la mamá de Fernanda. El molcajete incluso saben desde cuándo viene, desde la época prehispánica. Tiene muchos años que se viene utilizando para precisamente preparar algunas cosas como las salsas. Así es. Son muy ricas. Aquí ponen las personas el jitomate, los chiles, la cebolla y entonces con la piedra que ahí tenemos lo empiezan a moler. Se ha convertido en una tradición muy bonita que se viene practicando desde hace muchos años. Efectivamente, en el Museo del Templo Mayor o en la historia de antropología hay piezas como esa. Efectivamente, son instrumentos que tienen muchísima antigüedad. Y son muy importantes para conocer nuestra historia. Así es. Te la voy a dar, por favor, y guárdala. Y voy a guardarla con la carta. De esa forma también vamos a poder guardar esa carta, lo que nos comenta su compañera, y cuando alguno de ustedes o en alguna ocasión puedan visitarnos, van a poder darse cuenta de esa información. Así es, podemos ponerla también en un museo. ¡Claro! ¡Qué buena idea, Pili! Ahora vamos a hacer uno más. A ver, otra más. Muy Elige, observadores. por favor. Y vamos a ver, ahora el azul. Bien. Vamos a ver quién escribió esta carta. Y fue... Aquí está. Hola amigos, me llamo Gabriela y vivo en la ciudad de Oaxaca. Quiero platicarles que aquí en mi estado tenemos ropa típica. Una de ellas se llama huipil. Es parte de la historia de nuestra comunidad, ya que se usa desde la época prehispánica. Las mujeres indígenas desde entonces lo usan con mucho orgullo. Se hace de hilo de algodón, que se obtiene de una planta. Se teje durante varios meses hasta ir consiguiendo el bordado con las figuras deseadas, las cuales representan parte de las costumbres de nuestras comunidades. Tiene mucha relación incluso con el último video que vimos, ¿te acuerdas? Así es. Ay,
justo estaba pensando en eso. Hace rato que veía el video, pensé en Oaxaca, que también en Oaxaca, o en Michoacán, o en San Luis Potosí, hacen bordados de acuerdo a lo que representan las costumbres de su comunidad. Claro, ahora vamos a elegir la imagen. ¿Listos? Tú me dices si tiene relación con esta imagen. No creo, yo creo que las máquinas de escribir no sirven para hilar. No, claro que no. ¿Y qué te parece esta imagen? Yo creo que esa imagen sí corresponde con lo que nos dice esta carta. Fíjate que en Oaxaca se encuentra el Museo del Textil. Ahí, por ejemplo, tienen diversas ropas de cómo en sus comunidades se acostumbran a usar. Así es, y además en Oaxaca, dependiendo de cada comunidad, tiene bordados distintos. Por supuesto, por eso es que se tardan mucho tiempo en realizarlos. Se pueden llevar bastantes meses para que les quede un bordado en específico. Así es. Te la voy a Son muy dar. bonitos. Y lo vamos a guardar también para que lo tengamos ahí y en cualquier momento ustedes lo puedan consultar. Y con la que nos queda, Pili. Y nos queda la máquina de escribir, pero vamos a ver quién escribió, de dónde nos escribió y por qué nos va a hablar de este objeto. Claro. A ver, dice, hola, me llamo César y soy de la Ciudad de México. Quiero compartirles que mi abuelita me platicó que cuando era joven y trabajaba de secretaria, usaba una máquina para escribir los documentos de su trabajo. Tenía que colocar las hojas una por una y si se equivocaba tenía que usar una goma que dice que parecía un chicle. A ella le sorprende ver muchos cambios tecnológicos y que ahora tengamos la computadora, donde es más fácil escribir documentos. Ella sigue guardando su máquina, porque nos cuenta que es parte de la historia de cómo va cambiando la tecnología. Qué bonita Efectivamente. historia nos acaba de comentar. Por supuesto que tiene que ver con nuestra máquina de escribir. Como lo podemos ver ahí, no tiene nada que ver con la computadora. Claro que tiene las letras, las teclas, pero funcionaba de una forma totalmente diferente. Y cuando te equivocabas, precisamente, tenían que poner como una gomita. Yo veía también a mi mamá que le ponía como una gomita de chicle, como que se le pegaba la letra y se quitaba. Y entonces ya podía corregirla. ¿La guardamos, Así Pili? es, y ahí en vez de tener una impresora donde se ponían muchas hojas, cada hoja se iba metiendo en esta parte y se le Una daba por vuelta. una. ¿No? La Poco voy a guardar. poco fue aquí. cambiando. Vamos a guardarla y en cualquier momento ustedes también pueden hacer algo parecido con nosotros. Pueden investigar con sus familiares algún otro tema y también hacer algo como lo que hicimos en esta actividad. ¿Qué te pareció la clase? Me encantó la clase, aparte de ver todo lo que las niñas y los niños nos compartieron, y tú también. Fue muy bonito y muy emotivo y muy interesante. Muchas gracias, Pili, por la clase, por la atención. Y ustedes allá en casa, niñas y niños, también mándenos algunas imágenes de cómo quedó su museo o qué otras actividades han estado haciendo y cómo ha cambiado el tiempo y cómo tiene que ver con su comunidad. Seguramente lo van a hacer. Y tenemos que despedirnos, maestra. Ni modo. Pero bueno, a ti te recuerdo que si te es posible, consultes otros libros y comentes el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Los objetos son parte de nuestra comunidad, en la clase de Conocimiento del Medio, de segundo grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y nos vemos hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos. ¿Qué les parece? Maestra, al maestro Dani le tocó, entonces vamos a hacer unas lagartijas. Muy bien, a ver, ¿quién hacemos? ¿Lista? Lista. 1, 2, 3. ¡Uy! 1, 2, 3. Está bien, si las hago. 4. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 0413 con 100 líneas.
También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.